Sesión de Adobe Photoshop. En esta sesión vamos a hacer un fotomontaje un poco más avanzado, ¿sí? Teniendo en cuenta que ahora tenemos habilidades desarrolladas con las clases previamente ejecutadas. Vamos a aplicar temas de selección, vamos a aplicar temas de modos de fusión, vamos a aplicar algunos usos de algunos stocks y vamos a perderle el miedo al fotomontaje avanzado. Porque como vimos en la clase pasada, hay cosas que son, entre comillas, sencillas, ¿no? Es más que todo ser bastante observador. En este ejemplo de hoy día nos vamos a dar cuenta de que uno, vamos a tener la composición, ¿sí? Que la composición de los elementos para nuestro fotomontaje, para hacer un mundo surrealista, ¿sí? Y otra cosa para tener ese engagement con nuestra pieza digital o nuestra pieza gráfica es ponerle demasiada atención a las luces y a las sombras, ¿sí? A las dimensiones, al volumen de la fotografía. ¿Sí? Vamos a ver algunos conceptos de fotografía que es necesario entender, o sea, estas cosas que van mucho más allá de la herramienta Photoshop, son necesarias saberlas, esta teoría básica, para que nosotros podamos tener un mejor entendimiento de luces y sombras. Y teniendo ese entendimiento, nosotros podemos darle más atención. ¿No me escuchan? ¿Sí? A ver, si alguien me escucha, escriba, por favor. Sí, buenas noches. Sí, sí, profesor, se le escucha. Ah, ok. Entonces debe ser tu tema del internet o ve en tu Microsoft Teams si está activado el audio. Pero no me escucha. A ver, le voy a escribir. ¿Ya? Bien, como les decía a los alumnos, no va a haber clases, obviamente por fiestas patrias. Vamos a retomar las clases la próxima semana. Hoy día sí, obviamente. El tema de hoy que vamos a ver es un fotomontaje de un mundo surrealista, ¿sí? Es un montaje un poco más avanzado del que vimos la clase pasada. Ahí les he pasado una fotografía, por favor, una imagen, perdón, de una cámara fotográfica. Por favor, descárguenla. Descarguen esta imagen y la abrimos con Photoshop. Sí, voy a compartir mi pantalla para que se vea esto. Aquí está. Ahí está, esta fotografía. Vamos a hacer un fotomontaje. Pero antes de ello, nosotros necesitamos entender más o menos cómo es que funciona una foto, por qué hay un desenfoque en la parte de atrás de la cámara y hay un desenfoque en la parte de adelante de la cámara. Por favor, mucha atención. Bien, para los que saben de fotografía, bueno, tenemos nuestra cámara, que es esta Canon que está en la parte de atrás. No, Canon no les paga edad, pero bueno. Esta cámara Canon atrás, que es de lentes intercambiables, ¿sí? A veces uno dice, pucha, yo tengo no sé, mi Samsung, no sé en qué van, Samsung Galaxy 40, 50, 60, 70, con zoom de no sé cuántos, con zoom, con 400 de zoom, lo que fuese, o mi teléfono iPhone 12, 13, 14, no sé en qué irá. Y dicen, mi celular tomó unas fotazos, etc. Pero no, es mentira. Sí, tiene muy buena resolución, pero eso no significa que sea una foto de calidad. Como ven aquí el detalle, ¿sí? Por ejemplo, las fotos de celular pueden tener este zoom, pero miren el nivel de detalle. Para los conocedores, este objetivo o lente intercambiable es un Sigma, es una de las mejores marcas de lentes, ¿sí? Que tiene un zoom de 24 a 70 milímetros.
¿sí? Este 1.2.2.8 es la apertura. A ver, ¿qué es la apertura? Por ejemplo, veamos un lente como si fuera un ojo. Tu ojo, para captar más luz en la noche, tus pupilas se dilatan, ¿sí? Esa es la apertura. Sí, la apertura mínima es los lentes tienen, pues se puede configurar la apertura, pero tienen un mínimo de apertura. Hay unos que tienen más, hay otros que tienen menos. Mientras, por ejemplo, más se acerque al cero este valor, el 2.8 se acerque más al cero, va a tener más apertura. ¿Qué quiere decir? Que en la noche va a capturar mayor luz y en la noche se va a notar menos la pérdida de calidad. ¿Qué pasa si es por así decirlo, la pupila de este lente se puede dilatar más y por ende puede entrar más luz, ¿sí? Y puede sacar más definición, ¿sí? Es, por ejemplo, los topos tienen su pupila demasiado pequeña, no se dilata mucho, entonces por eso son ciegos, ¿sí? Entonces, tenemos la parte de zoom. ¿Qué es el zoom? Por ejemplo, ¿han visto que en los teléfonos modernos tienen un teleobjetivo, un lente macro, etc., lo que fuese? Y ven que solamente cambia, entre comillas, solamente cambia que uno está más, o sea, uno como que toma más panorámico, otro toma más de cerca, otro toma más de lejos, ¿sí? Pero ustedes dirán, ¿pero por qué estos smartphones tienen estos lentes? Porque es distinto a tener un super lente y hacer un zoom de ese lente es un zoom digital. ¿Qué es un zoom digital? Esto es lo que estoy haciendo, miren. Entonces se va a notar el pixelado, ¿ven? Es distinto hacer un zoom digital, que lo hace por software, que solamente agranda la imagen, a que el lente tenga su nivel de zoom máximo o mínimo, ¿sí? Es por eso, como los smartphones no pueden hacer mucha variancia, por ejemplo, no pueden tener un lente de 20 a 70 milímetros, si no tienen no sé, un lente de zoom de tal cercanía con un lente de zoom de cercanía de proximidad un poco más grande, ¿no? Es, por ejemplo, con tu cámara no le vas a poder tomar una foto de la luna, sale un puntito, un piojito. Mientras más zoom, más se acerca a la luna, ¿no? Entonces, eso siendo un poco redundante, es la parte del zoom, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa con estos lentes? Sí, ustedes, por ejemplo, si hacen el ejercicio y, por ejemplo, ponen su mano delante de su mirada y están lejos de la pared de su cuarto, lo que fuese, si ustedes se ponen a mirar la pared, van a ver cómo su mano se desenfoca. Si ustedes se ponen a ver o a enfocar su mano, sus dedos de su mano, van a percibir cómo el fondo se desenfoca, ¿sí? Y de la misma manera funciona un lente. Por ejemplo, este lente, ojo, no el lente de la cámara que sale aquí, sino para tomar fotografía, obviamente, a esta cámara, se ha tenido que utilizar otra cámara fotográfica que obviamente tiene su lente. Entonces, ese lente con quien han tomado fotografía está configurado para tener un punto de enfoque, ¿sí? Aquí va el punto de enfoque. Voy a utilizar esto para que se entienda. El punto de enfoque va a ser por acá, ¿sí? Por eso el lente se ve bien definido y lo de atrás se ve bien desenfocado y por eso también aquí en esta parte de adelante se ve desenfocado y esta parte de atrás se ve desenfocado. ¿Y qué es el punto de enfoque? Por ejemplo, si yo, obviamente esto pasa si el objeto que se está enfocando, en este caso el lente de la cámara, tiene un fondo bien lejano. Por ejemplo, la pared está bien atrás. Si, por ejemplo, si el fondo y el objeto están al mismo nivel, si el fondo y el objeto están al mismo nivel, entonces no se va a notar ese desenfoque entre los puntos. Por ejemplo, a ver, para recapitular. Tenemos aquí cuando han visto estos programas de 3D, tenemos los ejes, tenemos el eje X, ¿sí? Tenemos el eje
el eje Y. Perdón, este es el eje Y, el verde. ¿Se acuerdan del plano cartesiano? Ya, este es el X. ¿Sí? Esos son coordenadas o vectores de 2 dimensiones. Y añadiéndole la tercera dimensión, que es la profundidad, es el eje Z. ¿Sí? La profundidad vendría a ser el eje Z. Y ahí es donde vienen las 3 dimensiones. ¿Sí? Para que se entienda esto, miren, la profundidad va desde aquí hasta el fondo. Sí, ese es el tope de la profundidad. Entonces comenzamos a tener en 3D estas coordenadas. Gracias a la profundidad, comenzamos a tener estas coordenadas, ¿no? Y el punto de enfoque aquí lo voy a hacer con otro color, con color magenta. Ya. Por ejemplo, aquí el punto de enfoque sería este. Si el punto de enfoque sería este, entonces lo que está con X se va, perdón, lo que está con X se va a desenfocar. Esto se va a comenzar a desenfocar, esto se comienza a desenfocar y esto se comienza a desenfocar. Mientras la superficie, el fondo o los elementos estén más alejados del punto de enfoque, se van a desenfocar, ¿no? Como lo ven que está pasando aquí en esta fotografía, ¿sí? A ese efecto, escuchen bien esto, a este efecto se le llama efecto bokeh, ¿sí? Acuérdense del bokeh que tiran, el buque que tiran las novias cuando se casan, ya, en vez de buque es O, en vez de U es O, ¿no? Entonces el efecto bokeh, ¿sí? Este efecto bokeh le da justamente bastante profundidad o volumen, ¿sí? A una foto. Cuando ustedes escuchan a un fotógrafo, a un ilustrador o a algún diseñador que dice, miren, esta imagen tiene volumen, significa que tiene profundidad, que se nota esa tridimensionalidad, ¿sí? Yo puedo configurar mi cámara para que me enfoque todo, ¿sí? El fondo, que el punto de enfoque sea todo toda la toma, ¿sí? Que algunos fotógrafos están acostumbrados a hacer eso, o la mayoría de teléfonos celulares, sus cámaras, como son diminutas, no pueden hacer este efecto bokeh, entonces te enfoca todo, ¿sí? Y para qué también se utiliza este efecto en las fotografías, sobre todo en la fotografía de retrato, es para que, por ejemplo, si tenemos, no sé, tenemos un fondo, vamos al campo, ¿no? Y le tomamos una foto a un modelo o a una modelo, entonces el fondo se va a ver genial, pero la que va a ser protagonista o el que va a ser protagonista de la fotografía, como es una fotografía de retrato, es el rostro del modelo, ¿sí? Entonces, el efecto bokeh o este tipo de desenfoques que suceden en todo el plano de la fotografía justamente sirve para resaltar algo. En este caso, el punto de enfoque está en el lente y por eso nuestra mirada, ¿a dónde se va a ir? Al lente. Bien. Ahora sabiendo esto, ¿por qué les he explicado esto? Porque si ven, como les dije, esta cámara está configurada con el lente, está configurada para enfocar un punto de enfoque específico y lo demás se va desenfocando. Entonces nosotros vamos a ir en esta foto, ir añadiendo elementos y esos elementos también tienen que mimetizarse con el fondo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un elemento que va, que va a estar aquí, entonces yo le debo aplicar un desenfoque en esta región, ¿sí? Si este elemento, por ejemplo, que lo vamos a hacer, que va a ser unos rieles, entonces en esta parte tiene que estar desenfocado, en esta parte tiene que estar menos desenfocado, y aquí en esta parte sí tiene que estar enfocado porque está cerca al punto de enfoque. Si nosotros lo dejamos allí, entonces nosotros se va a notar el Photoshop, como se dice vulgarmente o coloquialmente hablando, ¿sí? Entonces, este tipo de detalles, tener estos conceptos básicos claros nos van a ayudar a nosotros como diseñadores, como, como editores a mejorar nuestros productos o nuestras piezas digitales.
Bien, ahora les voy a pasar otros stocks, otros recursos de fotografía. Ahí está la otra fotografía, que son unos rieles. Vamos a descargarla y también a abrirla con Photoshop. Clic derecho, abrir con Adobe Photoshop. Ok. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Miren, por favor, todos atención. Tenemos esta imagen, como les decía, esto funciona como un navegador, nuestra mesa de trabajo en Photoshop, al igual que en Illustrator. Y tenemos estas pestañitas para poder navegar en los distintos proyectos de Photoshop. Tenemos aquí esta pestañita que dice Pexel su guión Pixabay, ¿sí? Que es donde está nuestra cámara fotográfica. Luego tenemos esta que dice Pexel Krivek, su guión Ales. Entonces aquí están nuestros rieles. Nosotros lo que vamos a hacer es darle clic aquí, ¿sí? Sin soltar el clic. Perdón, vamos a duplicar la capa de fondo primero. Control J. Duplicamos la capa con Control J de los rieles, le damos clic y arrastramos. Miren, ya saben que arrastrar es sin soltar el clic. Vamos a subir nuestro mouse hasta que cruce con el nombre de Pixabay, ¿sí? Con el nombre de nuestra pestaña. Y luego volvemos a arrastrar nuestro mouse aquí al centro. Y soltamos. Voy a volver a repetir. Dupliqué mi capa, le di clic, sin soltar el clic voy a arrastrar mi mouse. Miren mi cursor. Y lo voy a sobreponer en la pestañita del proyecto de la cámara fotográfica. Luego voy a arrastrar todo hasta el centro del lente y voy a soltar. Y tengo esta imagen. Ahora, esto de aquí, vamos a corregirlo un poco. Pero después de hacer eso, presionamos Control T. ¿Para qué? Para transformar esto y corregirlo. Vamos a inclinarlo un poco para que esté un poquito más derecho. ¿Sí? Bien, y luego, miren, aquí le vamos a poner una opacidad del 50%, ¿ya? Hasta este punto me envían captura de pantalla.
Muy bien, chicos. A ver los demás avanzando. Les doy 4 minutos a los demás para que puedan hacer eso. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a seleccionar esta capa, ¿sí? La vamos a poner como un riel, ¿sí? La vamos a poner como capa riel. Y miren, ¿por qué le bajé la opacidad? Vamos a darle un poco de zoom porque vamos a ajustar, vamos a bajar esto. Miren que el ancho, voy a pintar aquí también, que el ancho, este es el ancho donde justamente se dobla o cruza el riel, así que ese ancho calce, ¿sí? Con la mitad y con este círculo, ¿sí? Este círculo de lente, este círculo, perdón, yo me borracho mi círculo. Este círculo de lente, ya que esté ahí justamente
que esté ahí bien centrado. Ahí eso se llama centrado al ojo. ¿Sí? Que esté bien centrado. Allí más o menos. ¿Sí? Aquí. Esto tiene una perspectiva un poco... Ya, vamos a presionar control T. Porque vamos a mejorar un poco la perspectiva. Vamos a presionar la tecla control. ¿Sí? Miren. Vamos a pasar el mouse aquí en medio, aquí. Sí, aquí. Y presionamos la tecla control. Y miren cómo podemos acomodar esto para hacerlo un poco más al centro. Sí, y ahora sí, centramos ahí. Estamos bien allí. Vamos. Y ahora vamos a hacer otra cosa. Miren, vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner todo al 100%. ¿Sí? Después de eso. Y vamos a pasar. Vamos a seleccionar, miren, aquí en nuestra barra de herramientas. Debajo de esta cruz. De esas cruz de flechas. Hay aquí una herramienta de marco rectangular que el atajo es la tecla M. ¿Sí? Y vamos a seleccionar la mitad. O casi la mitad. ¿Sí? Por ahí. Presionamos control T. Y presionamos control T. Y esto lo vamos a reducir, pero presionamos la tecla control. Perdón, presionamos la tecla shift. ¿Sí? Vamos a reducir esto. ¿Sí? Vamos a reducir esto presionando la tecla shift, manteniendo presionada la tecla shift, para que más o menos estos anchos sean casi iguales. Presionamos enter, control. Si queremos quitar la selección, presionamos control D. Sí, ¿qué quise hacer aquí? Quise más o menos a ojo que este ancho de acá sea casi igual a este ancho de aquí. ¿Sí? Eso es lo que quise hacer, mejorar un poco esto. ¿Sí? Una vez que hemos mejorado eso, igual todo lo ponemos en 50%. Y ahora miren cómo va a estar un poco más equilibrado. Hasta este punto me envían captura de pantalla. Ya saben, primero centran y luego con la malla de selección rectangular seleccionan la mitad, presionan control T y en el centro lateral derecho van a darle clic y van a reducir, pero presionando la tecla shift para que se ponga más angosto, ¿sí? Luego presionan enter y para quitar la malla es control D.
Muy bien. A ver, Pablo César trata de centrar bien el riel en el ojo del lente. A ver, doy un par de minutos para los demás que terminen de avanzar esta parte. Más. Pablo César, tiene que estar más centrado al lente, ¿sí? Ahí no está centrado al lente, está centrado para la parte izquierda más bien. Está, perdón, alineado a la parte izquierda. Tienes que centrar el centro del riel tiene que ser igual al centro del lente. Igual María del Carmen está medianamente bien. Por favor, ajustalo un poco más a la derecha, ese riel, para que se vea mejor. Muy bien, Milagros. Bien, ahora el siguiente paso. Atención aquí. Nosotros vamos a presionar. Miren, yo aquí al costado, bueno, en mi mesa de trabajo en los bordes tengo una regla. Sí, unas reglas. Miren, yo presiono control R. ¿Ven eso que desapareció y apareció? Estas son las reglas. Estas reglas funcionan para hacer guías. ¿Sí? Si no tienen estas reglas, presionen control R para que les salgan. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Profesor, disculpe, ¿me podría explicar cómo hizo para poner en el medio? Se me había ido la conexión y he reconectado recién. Estaba esperando que reconecte. No he entendido nada. Solo he puesto como... Ya. Por favor. Ya, mira, solamente le das clic y mueves, nada más. Ve. Con esta herramienta de Claro que selección. sí, y como se ve una línea como borrosa en la imagen. Se ve como una línea transparente en la parte derecha. Ajá. No, bueno, yo sí, le he bajado la opacidad, pero eso no importa. Lo de la derecha no importa eso.
Ok, claro, gracias. ¿Ya? Entonces le vamos a dejar esto aquí. Ya. Una vez que esté centrado, nosotros vamos a darle zoom. Vamos a quitarle el ojo a la capa de riel. Porque lo que vamos a hacer nosotros es, miren, le voy a dar clic en el medio de la regla horizontal que está en la parte superior. Le doy un clic y voy a arrastrar hacia abajo. Y ven esa línea es una guía. ¿Sí? Lo que voy a hacer es que esa guía esté rozando esta parte de aquí. Voy a darle más zoom, ¿ya? Para que se vea. Si quiero que esta guía esté aquí, miren, no esté encima de estos aritos, este patrón medio rugoso que está aquí, que esté en la parte de arriba, no, sino que esté un poquito, apenas unos milímetros abajo, ¿sí? Donde está la parte negra, ¿sí? Voy a dejarlo ahí y luego aquí en esta parte voy a hacer lo mismo, pero con la guía vertical. Le voy a dar clic en el centro de esa regla vertical y voy a arrastrar hasta la derecha. Ya saben, no quiero que esté ahí, sino que esté aquí, ¿sí? En la parte negrita. Sí, si gustan, bueno, sí lo vamos a hacer para que se vea lo mismo. Vamos a hacer lo mismo para el lado lateral, que no esté aquí, sino en este caso sí va a estar en esta parte negrita, ahí. Luego en la parte de abajo, que no esté ahí en el borde, sino aquí un poquito arriba. Entonces vamos a tener encuadrado esa parte del aro, ¿sí? Hasta este punto me envían captura de pantalla, por favor. Muy bien, Milagros. Pablo César, no veo nada, ninguna guía. Salen con control R.
Muy bien. Ahora que tenemos nuestras guías, ¿se acuerdan de la herramienta de marco rectangular? Vamos a mantener presionado para que se desplieguen las opciones y seleccionamos la que dice marco elíptico, herramienta de marco elíptico. Ahora, ¿por qué he puesto estas guías? ¿Sí? Las he puesto porque para que calce nuestro círculo y tenga las dimensiones que queremos, hacemos estas guías, vamos a sobreponer el cursor, que el centro del cursor que está en cruz ahorita esté justamente colindando con esa parte. Por ejemplo, aquí estuvo mal. Voy a volver a probar. Así que esté justamente en el centro. Y más o menos presionamos la tecla Shift. Y vamos a poner el mouse en que también esté justamente cruzando en el centro. Ahí, más o menos, y soltamos. ¿Sí? ¿Para qué vamos a hacer eso? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mantener presionado, vamos a habilitar el ojito de la capa de riel, le vamos a dar clic a la capa de riel y presionamos control J. ¿Sí? Automáticamente, y lo vamos a poner a 100% automáticamente. Para ocultar las guías podemos presionar control, punto y coma. ¿Sí? Control, punto y coma para mostrar y ocultar las guías. Si no, vamos a vista. Aquí no sale. Debería salir aquí, bloquear, guía nueva, no guía. Bloquear guías, borrar guías. Bueno, es control, punto y coma para borrarlas. Sí, y automáticamente ya tenemos ese pedazo aquí en nuestro lienzo. ¿Sí? Pero también tenemos, abajo tenemos la capa riel. Y ese de aquí que le vamos a poner ahora riel círculo. Así Profesor, que ¿puede explicar cómo hizo de nuevo, por favor, lo de marco elíptico, por favor? ya, aquí estamos en el marco elíptico. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, podemos desactivar esto por mientras. Que la cruz esté aquí. ¿Sí? Vamos aumentando, pero con la tecla Shift presionada. Y hacemos que nuestro mouse o nuestro cursor también esté justamente cruzando con la cruz que se hace en el otro lado. ¿Sí? Seleccionamos la capa riel, le activamos la vista y presionamos control J. Y ahí se crea esa parte del lente. Ahora ven, ¿por qué le dejé ese negrito? Ven, para que le dé volumen, relieve. ¿Sí? Y ahí lo tenemos. Hasta este punto me envían captura de pantalla, por favor.
Profesor, disculpe. Llegué a hacer el marco elíptico. Sí. Ya. Llegué a hacer el marco elíptico, pero veo de que en sus capas tiene 2 capas que se han llegado a crear. O sea, no logro insertar dentro de la figura. Ya, mira. Fue por el ejemplo, mira, voy a borrar, ¿ya? O sea, tú tienes ahí tu marco elíptico, ¿ya? A ver, déjame, para no volver a hacer todo. Tú tienes tu marco elíptico, ¿no? Entonces tú lo que vas a activar es la vista o el ojito de la capa riel. Ahí ya lo activé. Le das clic a la capa riel, pero no en el nombre, sino al costado. Le das clic a la capa riel. Y luego presionas Control J. ¿Sí? Control J te crea un duplicado, ¿ves? La miniatura de ese duplicado que dice capa 1. Ahora si gustas, le quitas el ojito a la capa de riel y te queda ahora solamente el duplicado, que es ese. Profesor, otra consultita. Sí, dime. He notado que cuando he utilizado el marco elíptico o el otro, el marco rectangular, me sale no en el lugar donde pongo el cursor, sino aparece más abajo el círculo o el rectángulo. ¿A qué se deberá? Qué bien raro. No sabría decirte, primera vez que escucho eso. A ver, compárteme tu pantalla, por favor. Ah, no le puedo compartir, estoy en máquinas diferentes. Mm. Le podría hacer una captura de lo que voy haciendo. Pero en tu captura no va a salir tu cursor, pues. Mm, Sí, pero bien raro que te salga eso. sí, es lo que yo también dije, qué raro. Pero cuando ya suelto el mouse, ¿A qué se se refiere ubica. Lisandro, tu amigo? O sea, estoy haciendo el marco elíptico en este caso Ujú. y se está dibujando abajo, ¿no? Y cuando ya suelto el mouse para que para que quede el círculo, queda se ubica en el lugar, ¿no?
No sabría decirte, no, Ya, primera vez que ya. escucho eso. Voy a ir buscando qué pasó. Ya, gracias, profesor. Muy bien, chicos. A ver, los demás, les doy un par de minutos para que terminen esta parte. Bien, ahora vamos a activar la capa de riel, ¿sí? Vamos a seleccionar la capa de riel y con la herramienta de pluma, que le atajo la tecla P, ¿sí? Con la herramienta de pluma, vamos a comenzar a delinear o a trazar, valga la redundancia, este trazadito. Y vamos a ir seleccionando, ¿sí? Ya saben, como técnica de selección, con la herramienta de pluma, no es muy recomendable que se pongan tan al borde, sino un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque va a obtener estas líneas negras. Y si su trazo, miren, si su trazo va a estar aquí, va a obtener esa parte negra oscura y se va a notar en el fotomontaje. Entonces estén un poquito más abajo. Sí, denle clic un poquito más abajo, apenitas. Aparte, si se dan cuenta, este riel tiene irregularidades, bastantes irregularidades. Me imagino que es por la toma, por la puesta del sol, por el calor o por XY motivos. ¿Sí? Entonces, hasta aquí creo yo. Y luego pasamos a este lado. Vamos a ir pasando por aquí.
¿sí? Una vez, miren que ya hemos tenido esta forma, vamos a cerrar el vector, ¿sí? Ahí hemos cerrado el vector. Y lo siguiente es darle clic derecho, hacer selección. Clic derecho, hacer selección. Cuando terminen de hacer el vector, le dan clic derecho, hacer selección. Y le dan aquí OK nada más, ¿sí? Se va a generar esa selección, esa malla de selección con lo que ustedes han hecho. Y en este caso aquí lo que vamos a hacer es igual presionar Control J, ¿sí? Y ahora la capa de riel va a desaparecer, la vamos a eliminar. Y aquí le vamos a poner riel, ¿sí? Le vamos a poner riel. Y el otro círculo riel. Entonces, aquí ¿qué hemos hecho? Hemos hecho como que si este riel estuviera saliendo del lente fotográfico, ¿no? Como que hay un mundo por allí, ¿sí? Hasta este punto me envían su captura de pantalla. Voy a guardar esto para que no se me pierda en caso se me vaya la luz. Vamos a ver aquí en IDAT. Sí, rieles. Ya está. ¿Cómo quitas las guías con control, punto y coma? O si ya las quieres borrar, si ya no las necesitas, vas a vista, al menú de vista y borrar guías. Listo.
Profesor, después de delinearlo todo, ¿qué dijo que hiciéramos clic derecho? Hacer selección. Y luego le dan clic a OK.
Ahí les voy a pasar otra imagen. Sí, descárguenla por favor. Y la abrimos en Photoshop. Bien, a esta imagen le vamos a quitar el fondo. Ya, pero aquí sí hay que utilizar el lazo. Miren la tercera herramienta, el lazo poligonal, este de aquí. Y vamos a contornear primero, sí, a nuestro modelo. Y luego, como en la clase pasada, le ponemos en seleccionar y aplicar máscara. Este botón que está debajo de ventana y ayuda. Con la primera herramienta, vamos a aumentar el tamaño casi 80. Presionamos la tecla Alt y vamos a seleccionar solamente los contornos, ¿sí?, de nuestra fotografía. No vamos a rozar nada más. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con estas partes medias fucsias que ha tomado, ¿no? Aquí nosotros vamos, sin presionar Alt, vamos a reducir un poco de tamaño, a 40 más o menos, el pincel. Y vamos a pasar por estas zonas. También podemos reducir un poco más. Y pasamos, no el pincel, sino la primera herramienta. ¿Sí? Y pasamos sobre las manos, ¿sí?, sin tocar por completo las manos. Los dedos aquí también, esta zona también por aquí. ¿Sí? Y luego vamos a pasar por el jean, por el pie, por la zapatilla. Igual por aquí. Igual por aquí. Aquí un poco. ¿Sí? Y por las partes en que no alcance, obviamente, porque la inteligencia artificial tiene una limitante. Antes de hacer eso, perdón, vamos a ir a la parte del cabello. Y aquí sí, con la herramienta. Vamos a poner dureza 0. Vamos a ver esta parte del cabello. Solamente esta parte del cabello y el cabello que está aquí. Nada más, solamente eso. Nada más. ¿Sí? Ahora, aquí en la parte de abajo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar el pincel, ¿sí?, y aquí presionamos la tecla Alt y vamos a comenzar a pintar todo esto. No importa si coge algunas de las partes, no importa, ¿sí? Esta parte, como el color de la arena tiene el mismo contraste, entonces es un poco difícil hacer este tipo de pintados. Voy a aumentar un poco esto para poder llegar al punto, valga la redundancia, donde quiero llegar. Aquí también voy a pasar. Normal, no hay problema. Esto lo estoy haciendo presionando Alt. Y ahora, sin presionar Alt, vamos a bajar esto. Vamos a subirle un poco la dureza. Y ahora sí, ¿qué voy a hacer? Fácil. Miren aquí, le doy un clic aquí con la tecla Shift sostenida. Voy a ir pasando, o por ejemplo a mano alzada le voy a ir pasando el mouse por donde crea conveniente, ¿sí?, de manera suave. Y luego termino igual por aquí hasta aquí, que me parece conveniente. Luego voy a pasar por aquí. Si no me convenció, control Z. No hay problema. Aquí también. Vamos a borrar.
Luego en esta parte de aquí también. Esto puede ser un poco tedioso, pero vale la pena. Sí, y ahora para afinar esto vamos al modo blanco y negro. Y ven todo lo que se ve aquí, ya pues con pincel vamos a arreglar esto. ¿Sí? Con la herramienta de pincel. Vamos a hacer todos estos ajustes. Ven con la tecla Shift. Los artefactos los vamos borrando. Así suavemente. Y como borramos, también agregamos algunas cosas a esta selección para perfeccionarla, ¿no? Yo creo que ya está decente. No vamos a ahondar mucho en esta parte. Y luego al final, ya saben, en la parte de enviar ponemos máscara de capa. Sí, entonces ahí tenemos nuestra selección. Hasta este punto me envían su captura de pantalla, por favor.
Muy bien. A ver los demás avanzando, chicos. Les doy 8 minutos para que puedan terminar esa selección con calma.
A ver, a ver, a ver, a ver. El fondo de la imagen. En esto ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto la clase pasada. La clase antepasada. Por favor, mucha atención. Como les digo, revisen los videos. Esto no es algo nuevo. La clase pasada hemos visto cómo quitarle el fondo a un personaje. La clase antepasada ha sido solamente de quitar fondo. Así que mucha atención, por favor. Voy a explicar por última vez esta parte. Con la herramienta de lazo poligonal se contornea el personaje. Antes de cerrar, podemos cerrar de dos maneras este lazo poligonal. Vamos al punto inicial o si no le damos doble clic y listo. Luego en la parte de arriba hay un botón que dice seleccionar y aplicar máscara, ¿sí? Ese que se está poniendo azul, ese que se está sombreando ahorita en la parte superior. Miren cómo sombrea. Ese de ahí les va a dar esto de acá, que ya hemos visto. Vamos a seleccionar, miren, vamos a seleccionar la primera herramienta. Y esta primera herramienta está de aquí. Y ajustamos a un tamaño considerable el pincel. Presionando la tecla Alt, manteniendo presionada la tecla Alt, solamente vamos a pasar el mouse o dar unos pincelados, perdón, a los alrededores. Nunca vamos a tocar el contorno. La inteligencia artificial va a hacer una selección para ello, ¿sí? Por ejemplo, a mí me parece que aquí tomo mucho, entonces, perdón, entonces aquí hago que tome esto, configuro el pincel para que sea más pequeño y lo paso. Y automáticamente esta inteligencia artificial va a hacer dicha selección. Igual, para las mangas, para las manos, igual va a ser un análisis de esta inteligencia artificial. Y luego en esta parte de los pies, el jean, automáticamente va a agarrar todo esto. ¿Sí? Presionamos Alt para quitar algo, sin presionar Alt para no quitar algo. Y así es un juego casi interminable para seleccionar y quitar algo. ¿Sí? Entonces, aquí un poquito los dedos. ¿Sí? Si nos vamos a la vista de blanco y negro, podemos afinar con la herramienta de pincel algunas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podemos afinar algunas cosas. Ya saben que con Alt sale el pincel negro y con la tecla, perdón, y sin Alt sale el pincel normal. Vamos a seleccionar todo esto. Quitar algunas cosas. Igual por acá vamos a quitar algunas cosas. Y otras las vamos a agregar. Si no hay problema. Volvemos a la vista de superponer. Y aquí ponemos más dureza. El pincel más pequeño. Y vamos pasando por aquí. Listo. Aquí, ¿qué podemos hacer? Un pincel blanco grande, presionamos la tecla Alt y podemos ir eliminando algunas cosas o pasando por algunos lugares. Y ustedes dirán, pero profe, ¿pero qué está haciendo? Luego, sin presionar Alt, perdón, que presionó Alt. Y ahora sin presionar Alt, voy a ir limpiando estas zonas. Poco a poco.
Igual por aquí. Sí, luego con la herramienta de pincel de cabellos solamente vamos a seleccionar ¿qué cosa? Los cabellos, obviamente. Pasamos de nuevo a la versión blanco y negro y las zonas que el pincel de cabellos ha puesto transparentes las vamos a corregir. Aquí hay que cultivar la paciencia en el diseño, ¿sí? Porque somos entes que vemos los detalles y si no nos concentramos en los detalles, entonces mejor los que están en Lima manden a hacer su diseño en la Wilson, su página web en la Wilson. Los que están en Piura se van al Mazaris, por ahí, en el centro comercial de la Loreto, ahí se ponen varios diseñadores que hacen diseños bien feos. Bueno, no todos, pero la mayoría. Sí, y al final en enviar van a poner como máscara de capa. Ok, listo. Una vez que está la selección, vamos a crear ahorita una nueva capa. Presionamos E, Control E y le damos clic en aplicar. Sí. Y lo mismo, arrastramos a nuestro personaje aquí. Vamos a reducir el tamaño de nuestro personaje, escalarlo bien, a posicionarlo bien. Sí, muy cerca al punto de enfoque, por favor. Muy cerca al punto de enfoque. Los rieles son grandes, pero... o por aquí más o menos. Que esté ahí en el centro. Hasta este punto me envían su captura de pantalla.
Ya, Braulio. Ya, entonces tú te quedaste en esta parte de aquí, ¿sí? Lo que tenías que hacer era crear una capa nueva. ¿Ves aquí en el panel de capas? Se ha creado una capa nueva. Y posteriormente le das clic a esa capa nueva y presionas Control E. ¿Qué hace Control E? Bueno, eso también lo vimos en otras clases, pero recapitulo. Control E lo que hace es combinar la capa con la capa de abajo, ¿sí? Y profesor, ¿usted por qué hizo eso? Porque es distinto, miren, aquí quiero que vean, es distinto cuando un objeto tiene máscara de capa. Cuando lo quiero transformar, miren, en realidad te selecciona todo el objeto, ¿sí? Todo su componente. No te pone como malla de selección lo que está visible en la máscara de capa, sino en toda la capa. En cambio, si yo combino las capas, ahora presiono Control T y me selecciona solo el personaje. Bien, entonces luego vas a mover el personaje como lo hicimos con la otra fotografía de los rieles y lo vas a mover hasta el centro. Lo escalas, o sea, lo reduces. ¿Sí? Lo reduces simétricamente y lo posicionas en el medio. Así que no esté muy arriba ni muy abajo. Así más o menos. Al personaje. Lo que fuese, cualquier personaje obviamente tiene que ver la perspectiva, pues, ¿no? Del personaje en qué posición está, para que calce con la composición.